Aló, aló. Aló, aló. ¿Qué tal? Listo. Recording in progress. Ok. Entonces, compañeros, habíamos dicho que el día de hoy íbamos a hacer un proyecto similar, pero con prácticas diferentes, ¿no? O sea, no íbamos a hacer lo mismo que hicimos con lo de, de hecho lo vamos a hacer a pedal y la idea es que este proyecto lo podamos escalar hasta el que habíamos llegado anteriormente, ¿les parece? ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? Pues de acuerdo que digamos, la idea es que esté un poco más, integral y después le vamos subiendo le vamos colocando cosas más interesantes como la inyección de dependencias, el patrón de diseño de repositorios, luego el patrón de CQRS. ¿Sí les parece? ¿Qué les parece? Es decir, todo aquello que hemos avanzado hasta ayer, hasta el momento, Sí. volverlo a hacerlo, pues digamos que volverlo a empezar de cero, un poquito más despacio y a pedal, para poderlo ver bien. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, que todavía me pierdo un poco en Zoom, pero ahí vamos. Está Brian Bernal, Gustavo Vélez, David Loza, Giancarlos y Alejandro. Yo creo que vamos arrancando porque el resto iniciarán. Uy, está bien, ¿verdad? Ese es nuevo. Ese es de los míos. ¿Ese es nuevo? Sí. Sí, voy un tipo nuevo. Entonces arranco. Sí, vale, de una. Listo. Entonces, en esta pantalla de Visual Studio 2022 vamos a trabajar con la misma base de datos de SQL Server, la de Bookstore. Y en esta pantalla 2022, pues es, digamos, la forma en la que yo puedo o clonar o abrir un proyecto solución o crear un proyecto nuevo, que es lo que vamos a hacer. No ¿No estamos se viendo ve? la pantalla. Exacto. No estamos partiendo. No le digo, hermano, que no se pone nueva ropa y se olvida. Ah, pero es que me dice Host Disable Participant Screen Sharing. Alejo debería darle permiso de compartir, convertirlo en cojos. Ok. Champú. Con razón. Y yo dándole una sola flecha, y ya Creo que comparte. ahí mismo en Participants. Listo. Creo que We por can ahí. share. Listo, creo que ya. Intenta, por favor. Ok. Uy, me salen un poco de pantallas. Pero sí, bien. Creo que ahí ya deberían de estar viendo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, una vez que vuelvo a lo que les estaba diciendo, esta es la pantalla de Visual Studio 2022 que me dice que puedo clonar, puedo abrir, puedo abrir un proyecto de solución, abrir un folder o crear un proyecto nuevo. Y acá me lista todos los proyectos que yo he trabajado, los más recientes. Le voy a dar en Create New Project, una solución en blanco, como para darle un nombre, todo hacerlo de manera, ¿cómo se dice? Más orgánico, ¿sí? Entonces hasta le voy a poner SLN, la misma Bookstore, solamente que esto va a llevar, la única diferencia es el SLN de Solution. Create y listo. Como les había dicho, acá solamente vamos a trabajar con 2 proyectos y 3 carpetas. De esas 3 carpetas, 2 son capas, la otra simplemente la voy a utilizar
para pegarles aquí ya bien sea los scripts o alguna documentación que se necesite, la ponemos en esta parte. Voy a tener como tal la de services, que es donde yo voy a definir mis interfaces, ya puede ser o consola o puede ser, mejor dicho, mis clientes, ya puede ser consola, gRPC, puede ser Web API o MVC, independientemente de los clientes que necesite, o un cliente mobile. Si lo quieren, lo pueden llamar a esta capa, mucho le llaman UI. Ahí ya no tengo problema. Yo le llamo services, no le llamo UI porque, por ejemplo, cuando es una aplicación de consola, eso no presenta ninguna interfaz de usuario. Entonces, es por ese tema que lo dejo acá. Aquí, es infrastructure, ¿cierto? Ustedes saben más que yo. Creo que sí, infraestructura. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces en este proyecto? Como digamos que la conclusión a lo que llegamos ayer es que la idea es que nos vayamos un poquito más a pie y se nos ocurrió la idea con Alejandro de que podemos es hacerlo a pie, pero cuando ya esté terminado lo vamos transformando, lo vamos transformando y lo vamos transformando. Si ustedes gustan, todos pueden ser partícipes del proyecto, es decir, les damos permisos a todos en la rama de GitHub y podemos hacerlo todo el ejercicio completo donde creemos la code review, decimos esto podría ser mejor y hacemos que el proyecto sea mucho más colaborativo. Pienso yo que de esa manera aprendemos un poco mejor. Ustedes ya, pues si quieren, nos pueden ir escribiendo en el chat. Sí, de acuerdo, me parece bien. Está chévere. Creo que esta cosa también tiene chat, ¿cierto? Zoom. Sí. Sí, aquí Ahí sí está. alguien escribió. Ah, sí, mire, está Osquitar. Hola, Oscar. Buenas noches, Andrés, señor. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Retomábamos que vamos a crear el proyecto desde cero. Lo vamos a hacer o sea, con dos únicos proyectos donde, digamos, vamos a tener solamente la capa de servicios, que es donde yo voy a tener todos mis clientes, ya sea aplicación de consola, gRPC, Web API o MVC, todos los vamos a definir ahí con sus respectivos DTO. Y en la capa de infraestructura, lo que yo voy a definir es todos los accesos a datos, ya bien sea que mi acceso a datos sea persistir a una base de datos SQL, una base de datos MySQL o un archivo de texto, que es mi base de datos. Dicen que sí hay chat. ¿Qué más? O otro Web API. Entonces, esta estructura ayer, estos son simples folders que acabo de crear. El design, cero design, lo creé simplemente para que podamos compartir aquí los scripts a la base de datos, lo que nosotros tenemos para que nos quede un poquito más ordenados. Casi siempre acostumbro, por ejemplo, a decirle a esto, scripts, ya sé que son como los de la base de datos los que voy a tener y acá una carpeta de recursos o como mejor lo queramos llamar. Esto permite crear archivos SQL y aquí los definimos. Listo. No me lo han preguntado, pero se los voy a decir porque yo creo 0, 1 y 2. Esto es simplemente para poderle dar como una mejor organización, donde la infraestructura para mí son como cimientos. Como yo sé que acá va a ser la parte donde yo defino mi acceso a datos, el repositorio como tal que yo tengo para los datos o persistir mis datos, para este caso SQL Server, lo que yo hago es como tal, lo dejo como 2 para saber que esto está, hagan de cuenta como un edificio. Entonces, el edificio se va mostrando así. Y le pongo este 2 para que sea como el último, pues mirando de arriba hacia abajo, ¿sí? Y que por acá yo voy a organizar todo. Es decir, acá comienzo los datos, acá comienzo a construir las consultas, acá comienzo a tener todo el acceso a los diferentes motores de bases de datos o diferentes accesos a datos como Web API o archivos de texto, como mejor me parezca, ¿no? Ya bien sea, digamos, de data con clientes internos o clientes externos. Con clientes externos me refiero a, no sé, de pronto Oscar me puede decir o Giancarlo Andrés, esta fuente de datos es de una API de Pokémon, como la que estábamos viendo una vez con Giancarlo y Alejandro. Entonces, digamos, yo puedo crearle acá como su fuente de repositorios a esto. No sé si de pronto hasta aquí tienen alguna pregunta en esta estructura de lo que se pretende hacer. No, señor, por el momento, claro, por mi parte. Listo, perfecto. Buenas noches, qué pena llegué tarde. Listo, hola, Vale, Leo, no ¿cómo problem. vas? ¿Cómo No están? problema. Bueno, ¿crearon la solución de cero entonces?
Sí, creamos la solución desde cero. Hasta ahora solamente se ha creado 3 carpetas, que es, digamos, la de design, donde vamos a tener prácticamente lo que es documentación. No vamos a poner nada más acá. Es decir, scripts, tal vez uno que otro README, si quieren, digamos, dejarlo en esta carpeta. Los servicios donde vamos a tener todos los clientes, o más bien, sí, todos los clientes, ya bien sea console application, Web API, MVC, diferentes clientes que nosotros podemos presentar. Les decía que la idea es que si queremos lo podemos hacer más colaborativo. Todos tenemos acceso al proyecto, o sea, a todos les vamos a dar acceso y si ustedes dicen, Andrés, yo creo que esto yo lo puedo refactorizar y hacerlo mejor, perfecto, y hacemos la code review entre todos, de esa manera yo creo que se va a entender mucho mejor. Este Súper. proyecto solamente va a tener dos niveles, servicios e infraestructura. La idea es poderlo escalar a como teníamos el otro, pero vamos a arrancarlo un poco más despacio y que lo podamos escalar entre todos, yo creo que es una excelente opción. Entonces, arranquemos. Bueno, por libro, por definición de libro, esto lo explicó Alejandro en la primera clase. Cuando yo voy a crear como tal un proyecto en .NET, ese es el libro de NLayers, la versión 4, que ya ahorita tampoco se utilizan arquitecturas en NLayers, pero el nombramiento como tal de estos proyectos sí se sigue utilizando. Él lo que nos dice es que primero va el nombre de la solución, luego punto, el nombre de la capa a la que va a pertenecer y punto, el nombre del proyecto como tal. Tal vez así no se entienda un poco más, pero aquí lo voy a construir. Voy a crear como tal un proyecto que se llama Class Librarian. Este Class Librarian es como tal el que yo les digo que aquí le vamos a poner esto. Esto pertenece a punto infraestructura. Infraestructura. Punto data access se llamó en el anterior. Que este va a ser mi acceso a datos. Una vez que ya lo tenga, simplemente le decimos que sí, que sea para .NET 6. Y creería que no más. Esta carpetica que está aquí, siempre le decimos adiós. Voy a crear Hablando de aquí como punto, tal un... Sí. hablando de la versión de .NET, hay un anuncio parroquial. Hoy leí un artículo en donde decían que muy pronto dejarán de dar soporte a .NET 5. Y salió hace un año, ¿no? Está bien. Y salió hace un año. Sí, salió hace un año. Está bueno. Voy a crear aquí algo que se llama models, que es donde yo voy a tener como tal las entidades del modelo de la base de datos junto con su contexto. Habíamos dicho que esto tiene varias formas de conexión a la base de datos. Yo acá las tengo ya todas listas. Por lo primero que yo voy a necesitar a esto es instalarle como tal. Hoy lo voy a hacer por Nuggets, no lo voy a hacer por consola, lo vamos a hacer por Nuggets un poquito más señoritero. Aprovechemos las herramientas que nos da Microsoft. Entonces, digamos que habíamos dicho que para la primera, toca darle aquí donde dice Manage Nugget Package. Este es un asistente mucho más wizard, es mucho más, yo creería que es mucho más sencillo de utilizar, la verdad. No le da que al browser, en lugar de ponerse una consola a escribir todo, porque pues a veces uno digita algo mal, y simplemente se copia el nombre o algo parecido al nombre y él ya comienza a buscar. Lo primero que yo voy a crear es voy a instalar el Entity Framework Core SQL Server. Ese significa que es el driver de conexión que tiene, el driver de conexión que me indica a mí a qué base de datos me voy a conectar, o más bien a qué tipo de base de datos o a qué motor de base de datos me voy a conectar. Hemos dicho que esto puede ser Mongo, puede ser Cosmos o puede ser MySQL o Oracle DB. Pues aquí tocaría buscar que sea, no sé si de Oracle aparece así, pero Entity Framework Core, habría que buscar cuál es el nombre que le da la denominación de Microsoft, pero sí se puede, se los aseguro, eso sí existe como tal. Sí, eso vendría siendo como el driver de conexión independientemente a la, pues, a la base de datos que se vaya a conectar. Perfecto. Entonces, al darle aquí, simplemente le doy install. Esta es la versión estable que está más reciente. Si ustedes quieren incluir los pre-release, le dan acá. Y creo que esta vaina ya están trabajando con la versión 7, o sea,
loco, pero pues es una versión que no está muy estable, entonces vámonos solamente con la que sí está en el momento que Microsoft nos dice que sí, que ya está aprobada y que es la que sirve. Le damos OK y esto pasa derecho a accept. Listo. El segundo es el mismo nombre, solamente que a partir del cambia tools. Esta herramienta como tal, este tools es el que me permite a mí poder hacer Codefirst en Entity Framework. Es decir, voy a conectarme con Entity Framework por medio de Codefirst, utilizando ya bien sea la conexión directamente desde la base de datos, es decir, voy a leer todo lo que está en la base de datos y lo voy a convertir en un objeto, o realizar Codefirst utilizando Migration. Migration significa que yo puedo crear mis clases o modelos acá y enviarlos directamente a la base de datos. Por ejemplo, la clase tal, yo necesito que se cree autor. Vengo, defino mi modelo, una entidad normal, se la paso al contexto y una vez que eso cree una migración, él me crea incluso los scripts pues, que van a poblarse en la base de datos. Son estos dos drivers nomás para el acceso a datos. Para el acceso a datos. Y, por ejemplo, este archivo tengo ganas de ponerlo ahora acá en recursos. Ahorita lo ponemos acá para cuando lo subamos. Todos podamos tener aquí exactamente el ejemplo de cómo se conecta uno a Microsoft. Mire que él aquí me da dos opciones: o instalar el paquete o hacerlo por CLI, por comando. .NET Add. Este es como el que se utiliza más que todo en Visual Studio Code. Andrés, ¿lo puedes Y pegar en el chat? listo. Sí, no, yo ahorita como lo vamos a subir acá, o Ah, ok. quieren ustedes, o lo están haciendo ustedes en este momento, porque también es válido. No, es que estoy tomando notas. Entonces, Listo, no hay problema. Ya los ponemos ahí en el chat. Ese chat que parce, que alguien me escriba para él. Ah, ya lo vi. Listo, ya se pegó. Listo. Listo. Ahora voy a crear un proyecto acá porque para poder hacer mi acceso a datos, Entity Framework Core me dice a mí que es necesario que este proyecto esté referenciado a otro. Entonces lo voy a pegar en la referencia donde se va, digamos, a llamar esta data. Le doy en New Project y voy a crear ahora sí un Web API. Aquí realmente no me acuerdo. Creo que es este Core Web API. Ah, no, es Web API, ¿cierto? Que se llama el ASP.NET Core Web API. Este de acá, este Sí. proyecto que tiene como el icono de una interfaz. Lo mismo, le ponemos el nombre de... ¿cómo fue que yo le puse? Es sln.bookstore.services.api o web API, como lo quieran llamar acá. Yo sé que esta es mi web API para Bookstore. Vamos next. Nos aseguramos de que esté en la versión .NET 6. Decimos create y listo. Este proyecto acá me lo crea tal cual como si fuera un proyecto MVC. Me va a poner aquí unos controladores y no más de lo que recordemos de MVC, solamente esto. Voy a dejarlo listo una vez para que sea el proyecto de inicio, Set as Start Project. Y doy otro repaso a cada una. Él me crea como tal un controlador por defecto que se llama Weather Forecast, el cual me va a imprimir una data que él, sí, es esta data que él como tal pone acá. O sea, este endpoint me va a definir esta data. Lo más importante para mí de esto es, por ejemplo, volver otra vez a la clase program, que esta es la clase de inicio como tal. Me está diciendo que aquí se van a agregar los controles, que vamos a trabajar con tipos de endpoints, y esto, que es lo que yo creo que le gusta más de uno ya, es que ya nos tiene el Swagger totalmente configurado. No hay que hacer nada, ya él viene por defecto pues para nuestra versión de desarrollo, de manera que uno pueda venir y decir: voy a configurar, porque a veces, pues para todos, no sé si a todos les pasará, a veces es harto tener que utilizar o depender tanto de Postman. Postman me parece que cada vez se vuelve mucho más pesado, no es tan light como sus versiones anteriores. No, y pues genial porque pues nos ahorra tiempo de desarrollo sin tener que configurar una documentación para los endpoints. Sí, exacto, sí, eso también es importante. Miren que aquí está este Web Forest Cat, este endpoint. Yo la verdad nunca lo he consultado. Esto es lo que trae.
200 nos trae una data que está ahí hardcodeada, entonces, pero es chévere que esto ya venga en serio. Creo que desde la versión 3.1 esto se configura ya solo en .NET. Entonces, este va a ser nuestro cliente, un web API que va a sacar servicios REST. Vamos a sacar diferentes endpoints. Para los que, digamos, tienen ya el conocimiento de lo que son las APIs de servicios REST, saben que esto depende del protocolo de HTTP o HTTPS, en el cual, digamos, vamos a sacar endpoints dependiendo verbos, ¿no? Los verbos que son post, put, delete y get. Hay otros que son distintos como el path, el options o el header. Pero básicamente para sacar nosotros el CRUD necesitamos los básicos que son put para actualizar, delete para eliminar, post para guardar y get para obtener información de la base de datos. No significa que con el post no se pueda obtener información, porque uno puede decir, bueno, por ejemplo, no creo que en esta época se vea, pero hay proyectos que en serio los he visto donde los parámetros para consultar algo a veces son hasta 6, 7 parámetros. Eso ya es mucho. Consultar algo por 7 parámetros ya es mucho. Pero pues en la viña del Señor todo se ve. Hasta aquí, muchachos, preguntas. No hay preguntas. Vamos bien. Yo les decía que yo necesito poder referenciar esto para poderlo conectar a una base de datos. Entonces lo que voy a hacer es decirle a él que agregue una referencia. Y la referencia que le voy a poner es de, referencia de servicio, no, perdón ahí. Es Project Reference. Aquí en Project Reference. Y le voy a crear la de Data Access que me referencie solo con el proyecto de acceso a datos. Una vez que esto ya esté referenciado, yo ya tengo comunicación con esto. Este cascarón todavía está vacío, pero la idea es que ahorita lo comencemos a llenar. Voy a cerrar esto acá y ahora sí voy a necesitar la consola. Nosotros hablamos en la primera sesión que Microsoft, no sé por qué lo hizo, la verdad, pero yo no sé si ustedes llegaron a ver que antes uno le daba clic derecho acá, agregar proyecto por medio de data de Entity Framework. Nos conectábamos y next, 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 next. A partir de Entity Framework Core, eso no volvió a existir más. Si se quieren conectar con Entity Framework Core, toca directamente decirle Tools, venir por NuGet Package y la consola que estábamos viendo la vez pasada. Aquí me tengo que cerciorar que realmente vaya a ser. Hay dos proyectos en cuáles que lo voy a instalar. Lo voy a decir que en Data Access. Y acá viene el, el modo de conexión que vamos a utilizar, que es utilizando el Fluent API, utilizando el método de scaffold de context. El método de scaffold de context me permite a mí, es muy flexible, digamos, para hacerlo. Es el que vamos a utilizar para este tipo de consola. Y es muy flexible en el hecho de que yo puedo instalar todo en una carpeta aparte. Si ustedes dicen, Andrés, la base de datos tiene 60 tablas, pero realmente la API que voy a crear consume 10. Por medio de este scaffold, ustedes lo pueden hacer. Digamos, yo simplemente le doy una sentencia al final, que si no estoy mal es o es T o es tables, se escribe tables y guión el nombre de la tabla, coma guión el otro nombre de la tabla, y él asimismo lo va a tomar. Entonces, para no hacerlo más largo acá, voy a comenzar a editar aquí. ¿Listo? Mira SQL Server. Voy a traer nuestra base de datos que se llama. Primero que todo, conectémonos. Este es como tal el server name de el server name que yo estoy utilizando acá. Vamos para BookDB. Y digámosle a esto que saque la book. Vamos a comenzar a llamar estas dos tablas. Esta base de datos solamente tiene dos tablas, pero para nosotros serán suficientes. Si en algún momento necesitamos la tercera tabla, lo vamos a hacer ahora ya no lo vamos a hacer por acá, lo vamos a hacer directamente desde Migration. Entonces, una vez que yo tenga esto, voy a empezar a reemplazar aquí cosas. Local de Microsoft tal, lo voy a colocar aquí el nombre de mi server name. Y esto ya no se llama tienda, sino que se va a llamar BookDB. Yo a veces escribo mal, entonces prefiero venir y copiar y pegar todo lo que está en la base de datos acá. Esta es mi cadena de conexión. Como yo quiero que esto se guarde en models, si no estoy mal, creo que la sentencia es
models, que quiere decir que esto me lo va a guardar en un directorio diferente, en una carpeta diferente. Y si eso es verdad, entonces al darle aquí Enter, pues esto debería de... Ahí dice que Build Success y Start Project. ¿Qué? Ah, ok. Esto que me está diciendo acá es que me está faltando API. todavía como tal. Ajá, en el API dice que esto Ajá. tiene que existir. ¿Esto por qué tiene que existir? Porque esta es la forma de decirle a él que con design no hay necesidad de volverle a crear todas estas. Anteriormente uno tenía que pasarle las mismas librerías que están acá, los mismos drivers deberían existir en el API. Acá Microsoft creó uno que es el que ya contiene, como quien dice, el resumen de los dos, para que yo pueda hacer incluso embeber la conexión de la base de datos, poderla hacer directamente desde acá arriba y asimismo poderla eliminar desde el contexto. Ya les explico eso más a detalle cuando cree este nugget. Vamos a hacerlo otra vez por acá por nuggets. Y Core Design, es esta acá, esta librería. Verifico que sea la misma versión. Decirle install y aceptamos. Listo. Creería que ahora sí ya me puedo venir acá a mi consola de nuevo. Verifico que esté en Data Access. Le digo esto y vamos a ver Build Subset. A ver si esta vez se construye. Esta vez sí parece que lo está haciendo. Y lo construyó. Lo importante ahí como para darle más orden a esto es que no me dejó todas las clases acá, sino que todo lo hizo en esta carpeta modelos. Esto es, digamos, opcional. Yo lo que hice fue decirle, la verdad se me olvidó qué significa el -o, creo que es audir, algo así, pero no recuerdo. Pero pueden buscar la documentación así por modo de scaffold, opciones de scaffold, y él ahí les va, scaffold de context, él ahí nos va a mostrar para qué sirven todos estos, qué otras opciones yo puedo meterle a mi cadena de conexión. Listo. Bueno, yo les decía, por ejemplo, que el design, por ejemplo, me va a permitir que yo pueda diseñar este tipo de conexión acá, dejarla directamente desde mi clase program, que es como realmente yo debería de tenerla. No debería estar esto no debería existir por acá abajo. Con fines de lo que estamos iniciando ahorita, solamente por esta clase hoy la vamos a dejar acá y le dedicamos después una parte importante solo a esta configuración, porque pues habíamos dicho que íbamos a utilizar los secrets y hasta ahora no hemos visto nada de secrets y esta vez sí los vamos a tener. Vamos a tener el app setting JSONs, pero vamos a configurarlo también con secretos para que cada uno tenga su conexión allá en su equipo local y no tenga que compartirlo, digamos, acá en app setting JSON. Acá digamos que está bien, pero pues yo la verdad aquí lo que se hacen son cosas muy mínimas, así que de bajo nivel, porque aquí no debería ir nada, ni siquiera cuando se va a instalar este tipo de APIs en Azure o donde sea. En el Onboarding Creating, él como tal me va a definir a mí qué es book, cuáles son los campos que tiene book. Me dice que tiene un ID, un autor, un category ID, un ISBN, que este campo la verdad no recuerdo qué hace, el nombre del libro, la fecha de publicación, que es de tipo datetime. Y si venimos a analizar acá, uno le puede dar F12 a esta entidad o venir simplemente hasta aquí a book. Aquí vamos a dar la entidad, qué fue lo que nos creó. Recuerden que todo esto lo hizo Entity Framework, hasta aquí no hemos hecho nada. Nosotros, esto sigue siendo de Entity Framework, lo mismo con el category. Y si vamos a comparar este modelo, ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué es esto? ¿De dónde viene este ID y esta description? La fácil es venir acá a la base de datos y preguntarle a la tabla. Category. Select ahí, ¿cuál es el problema? Y estos son los campos que él me creó, un ID y una descripción. Estos son los campos que él me vino a traer acá. Este enlace de acá, la pregunta antes, no sé si de pronto tiene la pregunta, él me está diciendo a mí que él puede traer una colección de books. Y uno va a decir, ¿cómo así? O sea, una colección de books. Si se supone que la tabla, si uno la viene a analizar acá, esto es el mismo esquema de la tabla. Uno dice, es category ID. Pues acá yo voy a poder tener esto como tal. ¿Qué pasa con Entity Framework? Que Entity Framework de una vez me crea a mí, como yo ya tengo la relación esto me está indicando que es un
una llave foránea. Al tener esta llave foránea, digamos, él ya me está diciendo a mí, ah, ok, o sea que la que va a pertenecer es este category. Yo voy a poder como tal traer, digamos, información de category sin necesidad de irme a hacer otras consultas. Yo creo que en la anterior, anoche creo que vimos algo de include para este tipo de consultas, así cuando necesitamos traer, pues, digamos, las categorías o la categoría. Asimismo, él me va a poder traer una lista de libros a los cuales ha pertenecido o está perteneciendo esta categoría de acá. Esas son las relaciones que me hace Entity Framework Core cuando yo creo esto. Si yo quiero persistir o quiero crear una tabla nueva por medio de migration, esto es lo mismo que debo hacer, es crearla, hacerla bien bonita, hacer que estas cosas fluyan mejor. No sé si hasta ahí tienen una pregunta o qué opinan. De mi parte, tengo otro aviso y es que la reunión se va, Zoom la va a acabar en 10 minutos, por lo que su merced ya decía, Andrés, de que Mm, tarda 40 minutos y se apaga porque no es corporativa la cuenta. ¿Y ahí qué Andrés, hacemos? ponme a mí como moderador. Ah, ¿cómo hago? Listo, No, ya creo voy. que Creo que, creo Ya que en 10 minutos la creo que pongo. esa- listo, vale. no, cámbiala de una vez. Ah, ¿se puede una vez? Ah, Sí, Listo, sí, una los sí. vez. cambiamos entre todos. Ah, listo, vale. No, es que la mía es paga, entonces no tiene lío. Ish, económico, ¿eh? Todo La como debe plata, ser, ¿no? la plata. La plata y listo. Vamos continuando acá mientras se hace el cambio. Sí, dale, dale. Sí, sí, hágale. Yo Sí, mientras tanto voy a hacer. listo. Preguntas hasta ahí, compañeros, amigos, muchachos, todos. O si se ha entendido hasta acá lo que se ha querido hacer. Sí, hasta ahora sí. Listo. Entonces voy a Así es crear. pasito aún mejor. Perfecto, perfecto. Voy a crear como tal una carpeta aquí, un nuevo folder que va a ser simplemente para repositorios. Al principio decíamos que no vamos a utilizar interfaces y por ahora no lo vamos a hacer. Voy a crear simplemente mi acceso a datos aquí. Voy a crear el de book, book repository. Una nueva clase. Y vamos a utilizar el tipo de instanciación sin utilizar sin utilizar, sin utilizar inyección de dependencias. Es decir, vamos a hacerlo todo más a pedal. Entonces, acá esta clase interna la volvemos pública. En .NET, no sé, digamos, si el modificador de acceso, porque hay unos modificadores de acceso de C# que no están en Java y no están en otros proyectos. En C# el internal significa que yo voy a poder acceder a esta clase siempre y cuando sean clases de este mismo proyecto. Es decir, no va a quedar global. Eso significa el modificador de acceso internal, por si de pronto tenían la duda. Como hemos dicho aquí, lo vamos a hacer todo a pedal. Vamos a hacer instanciación normal. Voy a colocar aquí private, read only. Pregunta que hacen en empresas hoy en día es, ¿cuál es la diferencia entre, por qué declararla así? O sea, la constante, ¿cuál es la diferencia entre constante y read only? No sé si de pronto ya la sepan o no la saben. Ni idea, Andresiño. Ya, listo. Eso significa, ya les explico acá. ¿Qué pasa con las constantes? Cuando yo creo una constante como tal, por ejemplo, si yo le dijera esto, private constants, significa que yo debo acá, como tal, ahí ya me marcó un error. Eso significa que yo debo inicializarla inmediatamente aquí, es decir, decirle new, la clase, todo esto debo hacerlo acá. El read only me dice a mí que no lo debo hacer aquí inmediatamente, pero que debo hacerlo en el constructor. Esa es la única diferencia, esa es la gran diferencia que existe. Es decir, no hago una, para cons, yo tengo que hacer la declaración
una vez que yo hago la definición de la variable. Pero cuando lo hago, digo, private read only, significa que yo lo puedo hacer en el constructor. No tengo que inicializarla acá mismo, este atributo. Entonces aquí, digamos, le damos control punto para que él me genere el constructor, ese generate constructor. O si no lo quieren hacer así, simplemente le escriben setor, doble tap, y él ya lo va a colocar aquí solito. Como dijimos que lo vamos a hacer por instanciación normal, le voy a decir book igual a esa cosa que me está sugiriendo ahí Microsoft Tab, y ya me dice book db context tal. Es la instancia de este objeto. Únicamente lo que yo quería hacer acá. No vamos a trabajar con interfaces, por lo tanto no voy a necesitar inyección de dependencias por ahora, sino que simplemente todo lo vamos a ir haciendo progresivamente. Vamos a trabajar lo que les digo, lo vamos a ir puliendo poco a poco, vamos a ir esperando cómo van saliendo las cosas y después vamos a colocar tanto por asíncronos como no asíncronos. Vamos a arrancar con los que no son asíncronos. Ejemplo, public enumerable y enumerable. Siempre yo acostumbro, digamos, a utilizar el enumerable, yo les decía ayer, aquí yo lo que voy a devolver como tal es una lista, es decir, esto, una lista de libros, pero yo acostumbro a utilizar o iCollection o iEnumerable, por lo que les explicaba ayer, puede ser que yo devuelva o una lista, un array o un diccionario. iEnumerable es una interfaz que me define todo ese tipo de métodos. Es decir, yo aquí puedo utilizar métodos de tanto para arrays como para diccionarios, como para listas u otro tipo de colecciones. Le voy a decir a esto que get all. El nombre que yo le doy así se lo doy por temas de, pues digamos que como ya estoy en book, entonces no acostumbro a decirle get all book, no, ya sabemos que estamos en el book repository. Aquí sí le voy a decir books, igual a, esa es la variable donde voy a tener todo, voy a ir a mi contexto directamente, que es el db context, él ahí ya me está sugiriendo que puede ser books, bien, pero le voy a aplicar un link queue acá, con la opción where, esto ya es igual a una consulta SQL y por medio de lambda expressions, le voy a decir que me traiga solamente los que están activos, los que activos son igual a true. Entonces, esta consulta no es asíncrona, le voy a decir que me retorne books, pero está muy bien, está bien definida. Preguntas hasta acá, con LinkQ, con lambda o con el acceso a datos, cómo se está realizando acá. ¿No preguntas? ¿No hay? No, señor. Listo, vale, vamos. Todo entendido. Voy a crear un controlador acá nuevo. Recuerden que mis controladores, y aquí me voy a una cosa que se llama s.o.l.i.det, los conceptos sólidos, donde cada letra significa cada cosa. Estos son principios que lo que me hacen es, o sea, me dan a mí como tal una facilidad para que todo el tipo de programación que yo esté haciendo tenga una mejor práctica. Estos principios retoman tanto encapsulamiento, tanto abstracción, como también todos los 4 pilares que nos ofrece la programación orientada a objetos. El primero para mí, o sea, todos son muy importantes, pero este primero para mí, que es el que me dice Single Responsibility Principle, que es el principio de responsabilidad única, es el más importante para todo, porque es como, digamos, él me dice a mí que desde un módulo, es decir, desde este módulo, que viene encargado simplemente para trabajar libros, nada más, yo ya debo definirle una única funcionalidad a todo este módulo que yo estoy creando aquí, a toda esta API. Lo mismo me está pasando, o sea, desde arriba, desde lo más pequeño hasta lo más, eso se llama granularidad, hasta lo más alto yo voy a poder, digamos, aplicar el principio de responsabilidad única. En esta clase simplemente voy a trabajar toda la persistencia que tenga que ver con book. Yo aquí no debería tener nada de autor, no debería tener nada de categoría, a menos de que necesite, por ejemplo, decirle books, pero también tráigame las categorías. Pero ahí se están dando cuenta que, digamos, la responsabilidad sigue siendo única porque es books. Ah, bueno, sí, incluye las categorías. No es que llámeme un método que se llame categoría, ahí ya estaría mal. Desde el nombre del método también se aplica mucho porque le estoy diciendo que me traiga todo, que me obtenga todo lo que sea, todos los libros. Y lo mismo me está definiendo esta consulta, obtenga todos los libros que estén activos. Eso es lo que me está diciendo esta consulta. Esto que está pasando aquí es Andrés, lo mismo, señor. que mira,
Permítame un segundo porque no me ha tomado el cambio de la sesión, entonces denme 10 segundos a ver si la corta o no la corta. Ok. O sea, ya se acabó el tiempo. Pues se supone que no, pero, o sea, no debería tener tiempo, pero aquí me está saliendo, debería salir otro aviso, pero por si las moscas para que no te corte la palabra a la mitad, dame un segundito. Dame 10 segundos, que no debería cortarla.